Hola a todos. Hoy es martes 2 de junio de 2026 y nuestro querido amigo Carl Wilkerson está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Carl. Es bueno estar con ustedes, Neyman, aunque no es un buen momento. Las cosas realmente se están desmoronando. Lo digo en serio. Sí. Larry, ayer hubo un incidente entre Israel y el Líbano. Israel anunció que iba a atacar Dahia, en la parte sur de Beirut, y la ciudad es gigantesca. Dahia es una zona muy poblada y querían que todo el mundo evacuara sus casas, que evacuaran todas sus viviendas y salieran de la ciudad. Ya bastante gente se ha ido más al sur, hacia Beirut. Exacto, antes de entrar en lo que pasó ayer, que comentaré más tarde, entre Irán y Donald Trump, y entre Israel y Donald Trump. Aquí está el problema principal que enfrenta Israel, que mencionó el representante de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danen. Esto fue lo que dijo. De un dron usado por Hezbollah. Esto es con lo que estamos lidiando. Ahora Hezbollah está usando distintos tipos de drones, algunos de ellos con fibra óptica. Estos drones pesan menos de 2 kilogramos. Vuela muy bajo, es muy difícil detectarlo, y cuando lo escuchas arriba de tu cabeza, ya es demasiado tarde. Puede volar sin ser detectado durante decenas de millas, y de repente lo ves sobre tu cabeza. Un cable delgado es lo que diferencia a este dron. No depende de una señal de radio. No se puede bloquear fácilmente, desafortunadamente. Le da al operador transmisión de video en vivo y control directo hasta el impacto. Esto es guerra moderna, barata, precisa y letal. ¿Qué han visto operar en Ucrania? ¿Desde cuándo? 28 meses, 30 meses, lo que sea, quizás más. Entonces, ¿por qué justo ahora? Gran pregunta. ¿Por qué ustedes, ese tan alabado complejo militar y de inteligencia israelí, recién ahora se dan cuenta de esto? Primero dijo, Hezbollah, Hes significa partido, Alá significa Dios, quiere decir partido de Dios. Y él dice, Hezbollah. Muchos de nuestros oyentes preguntaron el otro día, ¿se dice Hezbollah o Hezbollah? Se dice Hezbollah. Probablemente porque intentan convertirlo en algo peyorativo. Intentan corromperlo, supongo. No se les escapa nada en términos de propaganda. Nada saben sobre drones y el daño que hacen a los tanques, pero no pierden ni una oportunidad para la propaganda, sobre todo en ese escenario. Y esta es la realidad, Larry, a la que se enfrentan ahora contra Hezbollah. No tienen solución para estos drones con cámara en primera persona. La solución es correr hacia el norte lo más rápido posible y matar a todo lo que vean. Exacto. Eso fue lo que quisieron hacer ayer. Querían simplemente destruirlo todo en la bahía, en Beirut, tal como por cierto lo hicieron en Cisjordania y en Gaza. Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo va a afectar eso a los israelíes? Y luego apareció el gobierno iraní diciendo, no habrá conversaciones directas, ni conversaciones indirectas, ningún mensaje, nada. No vamos a tener ningún tipo de negociación entre Estados Unidos e Irán. Los israelíes tienen que evacuar la parte norte de Israel. Vamos a atacar el norte de Israel en cuanto el ataque cese. Por eso Donald Trump llamó a Benjamin Netanyahu. Estoy seguro de que saben lo que informó Axios al respecto. No todo el mundo creerá lo que dice Axios, pero al menos sabemos que hubo algún tipo de llamada entre los dos, el primer ministro de Israel y Donald Trump. ¿Cuál es tu versión de lo que pasó ayer? Pues, según tengo entendido, Trump le dijo que parara. Y entiendo que Netanyahu dijo que sí de forma temporal y luego volvió a lo que estaba haciendo, sin intención de detenerse. E Irán se ha dado cuenta de eso y podemos esperar los ataques.
porque no creo que Irán esté bromeando cuando dice que ahora va a ayudar a Hezbollah a golpear el norte y que va a profundizar el dolor que siente Israel. Y sigo pensando, Neyman, en que hice una comprobación ayer para asegurarme de estar bastante preciso en esto. No hemos mantenido en el pasado, ni mantenemos ahora, ni tenemos planes de mantener conversaciones directas con ustedes. Y aparentemente ellos tampoco tienen ahora planes de hablar directamente con nosotros. Así que todo lo que hemos estado haciendo, como he dicho muchas veces, es hablar a través de intermediarios, pakistaníes, omaníes y demás. Nadie se ha reunido, nadie se está hablando entre sí. Así que estamos hablándonos sin entendernos, por encima de las cabezas del otro y pisándonos. No hay nada significativo sucediendo en materia de diplomacia. Todo lo que tenemos por parte de Estados Unidos son tácticas dilatorias, tácticas que implican romper el alto el fuego periódicamente para mostrar que todavía podemos hacer esto o aquello contra la marina iraní o lo que sea. Y casi nada más está ocurriendo. No sé sobre el mundo clandestino, pero no detecto nada de importancia sucediendo. Y una administración que aparentemente, desde Kane hasta Hegseth, pasando por el comandante del mando central, Bradley Cooper, y cualquier otro en la cadena de mando, no sabe qué hacer. Están perdidos. No tienen ni idea de qué hacer. No solo están perdidos, sino que se están dando cuenta. No veo cómo no podrían de que están perdiendo, que en este conflicto están perdiendo. Y cuanto más se mantengan en ello, no solo más gente matarán o será asesinada, sino que más profunda será su derrota. Y todo lo que tuve que hacer fue sacar, como les decía antes de salir en antena, tengo un espacio de unos 20 por 30, donde puedo extender un mapa bastante grande. Pero aún así no puedo abarcar con precisión las distancias de las que hablamos. Pero algunos de esos mapas son bastante buenos. Así que miré el ferrocarril chino que entra por las montañas en Mashhad y llega directamente a Teherán y luego continúa hacia otros lugares. Y por cierto, aparentemente su destino final es Londres. Luego observé el mar Caspio y las rutas y puertos en el mar Caspio, tanto al sur como al norte. Y si hablamos de logística y viento, la mayoría de las guerras, sobre todo las que están tan lejos, para Estados Unidos, por eso se llevaron a cabo la Operación Escudo del Desierto y la Operación Tormenta del Desierto. La Operación Escudo del Desierto consistió en desplegar 600,000 soldados y todos los suministros necesarios. La típica respuesta de Powell, cuando le preguntaron, ¿por qué enviaste 5 grupos de batalla de portaaviones? Y él dijo, porque no teníamos 6. Es decir, llevamos todo lo que teníamos al terreno en Kuwait y en otros lugares. Esa es la única forma de lidiar con este tipo de disparidad en profundidad estratégica, logística y demás. Ahora bien, Irak no era exactamente la misma situación, porque está en el otro lado del Golfo Pérsico, y así tenías a tus espaldas Arabia Saudita, al Consejo de Cooperación del Golfo en general y demás. Tenías a Kuwait como tu centro de despliegue avanzado. No tenemos nada de eso ahora con respecto a Irán. Tenemos una gran profundidad del otro lado, estratégica y de otro tipo, incluso profundidad táctica. Y con el ferrocarril y el mar Caspio, entran suministros inagotables procedentes de Rusia y China. Tenemos que parar. Tenemos que detenernos antes de que esta derrota sea increíblemente profunda y antes de que desate algo a nivel mundial que se parezca mucho a una recesión seguida de una depresión. Y eso ha dejado a esta administración, creo, hecha trizas. Parece incapaz de entender dónde está o qué necesita hacer. Sobre todo porque lo que debería hacer es dar un paso atrás. Larry, tenemos 2 escenarios, uno por parte de Estados Unidos y otro por parte de los israelíes. Benjamin Netanyahu no quiere que Estados Unidos salga de la región. No. Quieren que Estados Unidos se quede allí, diría que para siempre. ¿Para siempre? Porque esto facilitaría lo que él tiene en mente,
que sabemos que es destruir y capturar más territorio del Líbano, de Siria, de Gaza, de Cisjordania, quizá toda Cisjordania, mientras Estados Unidos de algún modo se involucra en algún tipo de conflicto o guerra con Irán, y ellos harán su trabajo en la otra parte de la región. ¿Y cómo ves que Donald Trump y su administración interpretan lo que está pasando? Bueno, es una frase interesante la que usaste después de mi reconocimiento del mapa. La otra parte de la región. ¿Cuál es la otra parte de la región? ¿Dónde termina? Termina en la frontera de Irán, termina con Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán. Todos ellos están implicados en esto y proporcionan corredores para Rusia y China. No solo nos enfrentamos a Irán, también a Asia Central, que sabe muy bien dónde le conviene estar, y sus intereses no están en Occidente. Sus intereses están en China y en Rusia. Rusia por su posición sobre ellos y su capacidad de hacer cosas que no les agradarían, y China por desarrollarlos masivamente. Ese ferrocarril llega a casi todos los puntos de los antiguos imperios históricos que fueron dinámicos y productivos y que lo son de nuevo a gran escala. Eso es a lo que nos enfrentamos. Cada vez más interpreto esto así. Si hay alguien en el Pentágono con mentalidad estratégica, algún coronel, teniente coronel o quien sea, que realmente piense en esto y haga lo que acabo de hacer de manera somera, pero que creo que es indicativo, entendería que estamos combatiendo a China. No nos enfrentamos a Irán. Solo nos enfrentamos a Irán como representante de China. Nos estamos enfrentando a China. Y esta no es una pelea que vayamos a ganar. Y no augura nada bueno para el verdadero enfrentamiento con China, si eso es lo que planeamos en un futuro no muy lejano, porque estamos perdiendo las escaramuzas preliminares. Y por cierto, también estamos perdiendo la escaramuza preliminar en Ucrania. Y parece muy probable que Putin haya decidido no solo enviar Oreshniks a Kiev y a como era al río Dnieper, envió algunos al Dnieper, sí. Parece que allí la cosa se va a ampliar mucho y de forma mucho más profunda. Putin habla de eliminar la denominación de operación militar especial y llamarlo guerra, y declarar la guerra a Ucrania. Eso sería, creo, el primer paso hacia una guerra mucho más amplia, con ataques a objetivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en países miembros distintos de los que lindan con Ucrania, como Polonia. Esto es una receta para avanzar hacia un conflicto global como nunca ha visto el mundo, y digo incluso en comparación con la Segunda Guerra Mundial, y de una magnitud que, por ejemplo, ha llevado a Peter Thiel a irse incluso a Argentina. Quiero decir, esto es más o menos empezando a cumplirse lo que sus comentarios indicaban que él cree, que los estados de bienestar del mundo, los estados liberales y democráticos, se están hundiendo y desmoronando. Y necesitas tener, si eres uno de esos individuos soberanos como él, múltiples lugares a donde ir. Y necesitas que en esos distintos lugares haya cosas que funcionen para ti, mientras tu origen principal, por así decirlo, se desmorona, se desintegra y se desmiembra. Y eso es, creo, la gravedad de este conflicto que no estamos entendiendo ahora mismo. Vamos al Congreso y hablamos de $1.500.000.000.000 para unas fuerzas armadas que están perdiendo. Hablamos de que, en realidad, el presupuesto de seguridad nacional ronda los $2 billones o más. Hablamos de los directores de inteligencia nacional. Hablamos de secretarios de defensa o de guerra. Y todo esto es solo cosmético. Nos estamos destruyendo por nuestros propios errores, y parece que no sabemos cómo arreglarlo. Putin debemos que Hay que creer que hay gente en Pekín, Moscú y Teherán que entiende la naturaleza de este conflicto en sus dimensiones estratégicas, como acabo de esbozar. Y no se van a echar atrás porque cada día que pasa se hunden más en esta derrota estratégica del imperio. Y aunque a China no le gustaría que esto fuera precipitado o les causara daño, creo que están totalmente dispuestos, si no hay otra opción, a respaldar a esos proxies o aliados, como quiera llamarlos, en lo que están haciendo contra el imperio estadounidense. Que venga lo que venga. Eso es lo que está pasando.
Creo que nos enfrentamos a un poder real en el mundo, un poder que supera al nuestro y vamos a perder. Y, en resumen, no tenemos a nadie, salvo quizá algún teniente coronel o similar en el Pentágono, que no se atreve a hablar, que concibe esto o lo entiende. Estamos en graves problemas. Y todo esto de lo que hablamos no es más que ruido, el ruido de Bibi Netanyahu, el voto de la Knesset para disolverla, el primer paso hacia unas elecciones anticipadas acaba de ocurrir. Y no creo que Netanyahu vaya a ganar. Y el presidente está dejando caer palabras, insinuando cosas que, como Netanyahu no va a admitir su culpabilidad, lo que aparentemente es requisito para un indulto por parte del presidente de Israel, este no lo indultará. ¿Y qué significa eso para Netanyahu? Desesperación creciente, porque sabe que irá a la cárcel, sabe que su carrera terminará en ignominia, terminará en que esté en la cárcel, como le pasó a Aruch Sharon y probablemente en su muerte en prisión. Y eso le resulta inaceptable. No solo no ha conseguido su gran objetivo, que implicaba todo lo que ha hecho, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, y vaya, Siria también cayó en sus manos. No estoy seguro de que lo planeara, pero Irán era la pieza de resistencia. Irán tenía que caer, tenía a Estados Unidos entre sus manos, y la guerra estaba en marcha, y ahora no pinta bien para él. Me sorprendería que sobreviviera a estas elecciones. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a la solución final. Entiendo que de hecho usó ese término, esa expresión. Otra vez, estamos jugando con dinamita nuclear. La verdad, Larry, no veo que la situación con Siria vaya a mejorar para él o a ponerse mejor de alguna manera. Va empeorando con el paso del tiempo. Apostaría a que muchos suministros de Hezbollah están fluyendo por el norte de Siria, quizá con el permiso de Erdogan o con supervisión, quizá con el permiso de Irak o con supervisión. Sí, adelante, háganlo. Como dijo mi hijo, esa frontera está rebosante. Cada hora de noche hay gente vendiendo gasolina, vendiendo drogas, vendiendo comida. Me refiero, allá en la frontera, no podían encontrar a ningún terrorista. Todos eran contrabandistas. Así es como hacen negocios. Y la idea de que se puede detener eso para que Hezbollah no consiga más munición es pura tontería. Y lo mismo creo que pasa con Irán, porque está el Mar Caspio, está el ferrocarril, y hay mucha gente con mucho material entrando. Larry, de algún modo, cuando comparo a Estados Unidos y estas 800 bases por todo el mundo hoy en día, me recuerda la estrategia de los israelíes. Es como un lazo alrededor de nuestro cuello, ahora mismo. Eso es lo que es. Me parece que Israel está haciendo lo mismo a menor escala. ¿A qué me refiero con eso? Porque van a Siria, van al Líbano, a Cisjordania, a Gaza. Sabemos que su ego firma un cheque que su cuerpo no puede cobrar. Ese es el problema de Israel hoy. Pero están yendo al río Latania, en el Líbano. Hablan de Beirut, hablan de Damasco, de ir a Damasco. Es un país que no entiende sus límites físicos, por eso están sobreextendidos, si puedo decirlo así. Bueno, es lo que te pasa cuando empiezas a perder en algo que crees que es profundamente importante no perder. En vez de retroceder y asumirlo, y quizá recortar tus deseos y ambiciones, reajustar lo que estás haciendo, te redoblas y hasta triplicas la apuesta, especialmente si eres el líder y tienes problemas políticos cada vez mayores, y creo que él lo está. No solo que este Knesset se disuelva y se adelanten las elecciones, sino que ahora la conversación en Israel ya no es tan pro Netanyahu como hace 2 o 3 meses, o cuando empezamos esto, el 28 de febrero, hubo un pico real de euforia. Por fin teníamos el objetivo que queríamos.
Por fin pusimos a Irán en nuestras miras. Por fin teníamos al imperio respaldándonos. Esto iba a terminar rápido. No fue así. No lo es. Y ahora empiezan a darse cuenta de eso. Así que creo que se volverán contra Netanyahu de forma brutal antes de que esto termine. Y quizás incluso antes de las elecciones. Larry, respecto a la llamada entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump, ¿crees que Axios está informando la realidad de lo ocurrido? Porque sabemos que informaron lo mismo durante la administración de Joe Biden. Dijeron que Biden llamó a Benjamin Netanyahu y le dijo, no vas a, algo así como hijo de la palabra con F. Pero con Donald Trump, ¿cómo? ¿Cómo ves que la guerra en Oriente Medio está ejerciendo mucha presión sobre Donald Trump, dada la realidad del estrecho de Hormuz por un lado? Por otro lado, vemos cómo Benjamin Netanyahu, los israelíes y los sionistas tienen mucho peso sobre la administración de Donald Trump. No he visto en mi vida a ningún presidente de los Estados Unidos tan involucrado a favor de Israel o dispuesto a hacer lo que Benjamin Netanyahu pida. ¿Quién es Donald Trump hoy, después de ver la realidad de lo ocurrido en el estrecho de Hormuz? Bueno, no es solo Donald Trump. Mira lo que está haciendo Johnson en la Cámara ahora con la sección 224, creo que es, de la versión de la Cámara del Acta de Autorización de Defensa Nacional. En realidad están intentando eliminar la necesidad de renovar un memorando de entendimiento por 10 años. Así es como, esencialmente, cada década hemos garantizado unos 3,8 o 3,9 mil millones de dólares anuales para Israel, y más cuando ha hecho falta, como el 7 de octubre y los días siguientes. Ahora lo vamos a eliminar, y todo el mundo se preguntaba por qué Netanyahu habla de esto. ¿Por qué dice que ya no necesita a los Estados Unidos? ¿Por qué dice que no habrá renovación del memorando de entendimiento? Bueno, ahora lo sabemos. La sección 224 de la versión de la Cámara del Acta de Autorización de Defensa Nacional, bajo la supervisión de Johnson, está creando esencialmente un mecanismo por el cual Estados Unidos e Israel formalizarán un matrimonio y quedarán unidos. El complejo de seguridad y la gente en ese matrimonio no será un matrimonio hombre-mujer, será un matrimonio de la industria de defensa de los Estados Unidos, es decir, Lockheed Martin, Grumman, Boeing, RTX y otras, con sus laboratorios de desarrollo tecnológico y todo lo demás, y la contraparte israelí, y no habrá supervisión. La supervisión que haya recaerá en el Departamento de Defensa, y sabemos lo lamentable que es esa supervisión. Así que no habrá ninguna ley Leahy. No habrá supervisión ni control cuando Israel mate personas con nuestros sistemas de armas que no debería matar, como civiles, mujeres y niños, motivo por el cual Josh Paul dimitió. No hará falta exponer ese absoluto oprobio de matar civiles todo el tiempo, porque no habrá supervisión ninguna. Esto va a enterrar a Israel dentro del complejo de seguridad de los Estados Unidos de forma irreparable y casi como si fuéramos el mismo país. En otras palabras, su sueño más descabellado de ser el 51º estado de los Estados Unidos y convertirse en el estado más poderoso será impulsado por esta legislación, al menos en materia de seguridad. Y me atrevo a decir que no les importa un comino ningún otro propósito. Eso es en lo que están trabajando. Y el pueblo estadounidense está completamente ajeno a esto. Dejarán de tener voz sobre cuánto de su dinero de impuestos, cuánto de sus armas, cuánto de su tecnología, cuánto de su trabajo en laboratorios va directamente a Israel. Y cuánto de Lockheed Martin, de RTX, de Grumman y de todo eso va directamente a Israel y de Israel a nosotros. Y eso es igual de grave al revés, porque sabemos que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos tiene ese carácter de camisas pardas en parte porque han sido entrenados por la policía israelí. Así que nos estamos acercando, no distanciando,
cuando ahora un alto porcentaje del pueblo estadounidense, cuanto menor es el grupo de edad, mayor es el porcentaje que pide romper esta conexión. No queremos esta perniciosa conexión con ese estado llamado Israel. Y sin embargo, Johnson está allí, haciendo esto, creando esta nueva ley. Y si el Senado no se pronuncia y no hace algo al respecto, entonces nos quedaremos con esto. Tendremos esto, aunque el pueblo estadounidense diga que no lo quiere. Así que en un momento en que estamos perdiendo ante Irán, Israel está perdiendo ante el Líbano. Israel no ha vencido a Hamás. Israel no ha aniquilado por completo a los colonos ni a los palestinos en Cisjordania. Israel no ha hecho lo que quiere en Damasco ni en otras partes de Siria. Israel no ha terminado su guerra contra Irán. Tiene que hacer la guerra. En este momento, nosotros también estamos perdiendo y somos su gran protector. No se le puede poner una situación peor a este presidente para que la enfrente y no hay un peor líder para hacerlo. No sabe qué hacer, Neyman. Está perdido, va de un lado a otro, cambia de rumbo y vuelve atrás. No sabe qué hacer. Y, ¿sabes? Casi quiero decir que me da pena, pero no, porque sé qué tipo de estafador y patán es. Incluso mientras hace esto, sigue haciendo dinero, mucho dinero. Su vida personal está en pleno auge. Es increíble. Supongo que viste a la, ¿cómo se llama? La embajadora que formaba parte de... Oh, ya perdí los nombres. Sampoli. La revelación que ella hizo sobre el asunto de Epstein y lo que decían sobre quién presentó a Melania con quién. Esta es otra historia que está creciendo. Y no dudo que probablemente diga la verdad. ¿Cómo se llama? Lo tengo en algún lado. Ah, es Amanda Umberto. Probablemente la conoces. Creo que ahora es embajadora, pero está en esa foto con Melania y Trump y Sampoli. Ahí están todos juntos, sonriendo a la cámara. No puedes, Paolo Sampoli. No se puede inventar esto. Sigo pensando que quizá el chantaje, si existe, esté en manos del Mossad más que en las de Netanyahu. Y permitían que Netanyahu lo usara como quisiera para chantajear a quien necesitara chantajear. Si era un congresista de los Estados Unidos, un senador, un representante, o si era el presidente de los Estados Unidos. Y ahora que se está distanciando rápidamente de la dirigencia en Israel, por así decirlo, quizá lo hayan retirado, y quizá Trump lo sabe. Si yo fuera jefe del Mossad, creo que le haría saber eso a Trump. Lo tenemos. Podríamos usarlo contra ti, pero no planeamos hacerlo ahora. Y él no puede. ¿No sería algo? Quiero decir, estaría entre la espada y la pared por excelencia. No lo sé ni por un momento, solo estoy suponiendo, pero sí creo que en el asunto Epstein aún va a salir mucho más. No sabemos nada de eso. No, todo ha sido encubierto. Creo que Pam Bondi está dejando claro que en realidad no tuvo nada que ver. Fueron los abogados. Fue otra gente. Realmente no pude hacer nada. Estaba paralizado por todos esos abogados. Se suponía que eras la abogada número 1 del país. Mucho de esto saldrá después, pero después ya será demasiado tarde. Leí un análisis esta mañana que alguien me envió. No quería leerlo porque he leído tantas cosas así que ya me cansan. Pero estaba tan bien escrito y era tan bueno que leí todo el maldito artículo. Y es un análisis muy basado en la historia sobre cómo los grandes imperios se desmembran después del momento de su caída, es decir, cuando finalmente se dan cuenta y su pueblo empieza a perder la confianza, ya sea un centurión romano o lo que sea, y entonces todo se desploma tan rápido que ni te enteras. Luego leí la parte sobre Peter Thiel yendo a Argentina y lo que dijo sobre por qué iba allí. Quiero decir, puedes decir que este tipo es un sudafricano esotérico que escribe y lee tonterías,
pero no es del todo cierto. Parte de esto tiene sentido. La desintegración de la democracia liberal y en particular del estado de bienestar. Y no lo digo en sentido peyorativo. Me refiero a un estado donde gran parte de los ingresos se destinan a cuidar a gente que no pertenece a la clase de Peter Thiel. ¿Me entiendes? Es decir, cuidan de los pobres, o al menos intentan hacerlo de forma razonable. Eso se acabó. Dice, se acabó. No se puede mantener eso. Hemos demostrado que no se puede mantener. Es físicamente imposible. Te destruyes económicamente. Me voy a otro lugar. ¿Qué te dije sobre estos tipos que abandonan el barco? Saltan del barco cuando llega el momento, se marchan a otros lugares, ven cómo el imperio se desintegra, recogen lo que pueden y se reponen como sea. No sé si has visto esta nueva serie. Creo que es una producción de Apple TV brillantemente hecha. Trata sobre Coco Chanel, Christian Dior y la Segunda Guerra Mundial en París, y justo antes de la guerra, durante la ocupación nazi, los nazis retirándose, y luego la situación de posguerra y cómo Coco Chanel fue colaboracionista, hizo esto y aquello, y tuvo grandes problemas para restablecerse después de la guerra. Y se pensaba que Christian Dior lo era, pero no lo era. Resultó ser bastante patriota. Estaba más preocupado por su hermana y su destino en la resistencia, y ella fue capturada y tratada de forma horrible. Enviada al campo de concentración de Ravensbrück. Él creyó que estaba muerta. En fin, es una mirada brillante a la mentalidad de organismos como la Gestapo, la SS, la jerarquía nazi en general, y cómo los franceses simplemente cedieron, básicamente, salvo unos pocos, muchos de los cuales eran comunistas. Los británicos, por ejemplo, dejaron de financiar a los comunistas en 1944 porque se dieron cuenta de que eran los combatientes más feroces en Francia y, por Dios, la guerra iba a terminar y tendrían que enfrentarlos trabajando para Joseph Stalin. Así que dejaron de financiarlos, pero ellos siguieron adelante. Fueron los miembros más feroces de la resistencia. Pesicaron. Así que estamos viendo un mundo que se está desmoronando, Nima. Se está desmoronando. Y la potencia predominante del mundo durante más de 70 años está encabezando el colapso. Larry, ¿qué opinas de esta nueva actitud del Congreso sobre fusionar las fuerzas militares de Estados Unidos con las de Israel? Porque para quienes sostienen que Israel es una carga estratégica para Estados Unidos, al mismo tiempo va a ser una carga estratégica, una trampa para Estados Unidos, en mi opinión, porque Estados Unidos tendría que librar todas esas guerras, y Israel apenas está empezando con ellas. Hablan de la guerra contra Turquía, Egipto e Irán, que continúa y continúa. En mi opinión, no va a acabar pronto, y básicamente será contra toda Asia Occidental. Bueno, este es el camino neoconservador construido por gente como Kagan y otros que redactaron la estrategia de ruptura limpia y lograron todo lo necesario para ponerla en marcha, aunque imperfectamente. Irán era el último objetivo en la lista. Y en esa estrategia fue donde vi, de forma más oportunista y definitiva, cómo usamos a Israel en lugar de que fuera al revés. Probablemente pensaban que nos estaban usando. No lo niego. Pero creo que, en un sentido estratégico, nosotros los estábamos usando a ellos. Pero esa estrategia, que desde el principio estaba gravemente defectuosa, la seguimos adelante y la ejecutamos de todas formas. El mayor error, creo que el Consejo de Relaciones Exteriores publicó un informe hace no mucho diciendo que el error estratégico más trágico en la historia de los Estados Unidos de América fue la invasión de Irak de 2003. Alguien lo comentaba el otro día, Mearsheimer, quizá alguien como él, o tal vez Walt, y dijo, esperen a que se metan en esta guerra con Irán. Así que la estrategia de ruptura limpia provocó todo esto, y usaba a Israel como herramienta, mientras que
Al mismo tiempo, muchos de ellos, judíos estadounidenses y otros, estaban en simbiosis con Israel, por así decirlo, trabajando para ambos. Recuerdo a alguien diciéndome, Doug Feist lo dijo, subsecretario de Defensa para Política, no me digas que esto va en contra del interés de los Estados Unidos de América si es por Israel. El interés de Israel es el interés de los Estados Unidos de América. Richard Perle también lo dijo. Estos neoconservadores desarrollaron todo esto y presionaron a los presidentes para adoptarlo, ya fuera Bill Clinton, Barack Obama o George W. Bush. Ahora estamos pagando las consecuencias. Las pagamos porque fue una estrategia equivocada desde el principio. Fue una mala interpretación, tanto del mundo árabe como del persa. Fue una mala interpretación del lugar de Israel en ese mundo. Fue una mala interpretación que parte de 1948 en adelante sobre a quién realmente pertenecía Palestina. Todo estaba equivocado y sin embargo lo impulsamos al máximo con todo el poder y el dinero que pudimos. Ahora todo se está desmoronando, se está yendo a pedazos. Ya no sabes quién manda sobre quién ni qué le pasa a esto o aquello, pero hay algo que sí se puede afirmar. Los beneficiarios en esto son China, Rusia, Asia Central en general y, cada vez más, Irán. Esa es la realidad. ¿Qué haces ante eso si eres el presidente de este desastre ahora? ¿Qué haces? ¿Sabes qué me avergüenza, Nima? Lo que me avergüenza es que la única persona que yo conozco que salió y dijo que matar a 200 personas en alta mar sin debido proceso y que eso no tiene ningún impacto en el flujo de drogas hacia los Estados Unidos de América, y aún así seguir haciéndolo, eso es una mancha negra en las Fuerzas Armadas, tan profunda como la que se impuso cuando ametrallaron a esos filipinos en las trincheras de Manila en aquellos días. Es una mancha negra enorme. Y la única persona, al parecer, y no lo encuentro por ningún lado, pero alguien me dijo ayer que lo dijo. El nuevo comandante del Comando Sur se lo dijo al Congreso en un testimonio. Debe haber sido a puerta cerrada, no sé, en Ciro, en la Shada, Essenos, Porolestún, Pofeno, pero dijo que el suministro de drogas es igual o mayor. No lo hemos afectado ni en el Pacífico ni en el Caribe, y aún así seguimos haciendo esto, y lo dejó así. Pero esto es una enorme mancha negra para las Fuerzas Armadas. Que nadie se levante y diga, yo no lo hago. Piti, ve tú y hazlo. Te subes a ese avión o a ese barco y vas y lo haces. Yo ya no lo hago porque es inconstitucional. Va contra el derecho internacional y es atroz asesinar gente cuando en realidad no sabes con certeza qué hacen en esas aguas. Y aunque lo supieras, no tienes ningún impacto en el flujo de drogas hacia los Estados Unidos de América, algo que las Fuerzas Armadas te llevan diciendo desde hace 30 años. Yo he estado en esas reuniones informativas. He estado allí y he oído a almirantes y generales decir, no hemos reducido el flujo de drogas, no hemos aumentado el precio de las drogas en las calles de Nueva York ni de Chicago, no hemos hecho nada respecto al consumo de drogas en los Estados Unidos de América. Para nada, con todos estos esfuerzos, todas estas bombas, todo lo que hemos hecho, incluso cuando lo hacíamos más o menos legalmente, ningún impacto, cero impacto. ¿Qué tienes que hacer para decirle a alguien que está fracasando y pararlo, especialmente cuando es ilegal así? Larry, cuando examino más a fondo lo que Robert Kagan escribió en The Atlantic, básicamente dice que lo ocurrido en el Medio Oriente es un jaque mate para los Estados Unidos de América. Pero mira el contenido del artículo. Me recuerda a alguien que defendió esta guerra durante tanto tiempo. No está en contra de la guerra contra Irán. Es como decir que el gas que usaron en las duchas de los campos de concentración no era lo bastante bueno. Exacto. Y su principal preocupación, al leer el artículo, no es Estados Unidos de América. Se trata de que cuanto más se quede Estados Unidos de América en el Medio Oriente,
más pierde Israel en esa región. Él ve cómo Israel lo está perdiendo todo. Por eso lo plantea. No hay otra solución para lo que Donald Trump intenta hacer en el Medio Oriente. La única salida sería desplegar tropas terrestres, lo cual, en la práctica, es imposible. Así que la única solución para Donald Trump, según lo que sugiere, es salir del Medio Oriente, salir de Asia Occidental. Pero tú sientes que su mayor preocupación es Israel. Créelo, lo es. ¿Sabes? Recibo correos de... No creo que le importe que lo diga. De hecho, probablemente le gustaría. Un tipo llamado Eddie Hasbrouck. No sé si lo conoces, pero está muy metido en el movimiento anticonscripción y cree que la conscripción es absolutamente inconstitucional y que no debería existir en absoluto, pues me acaba de enviar un correo con encuestas y datos de sondeos que son para los jóvenes en los Estados Unidos de América que estarían sujetos a esta nueva forma de cálculo para el servicio de reclutamiento selectivo. Todo va a ser automático, y lo estoy leyendo, repasándolo, y veo los porcentajes de jóvenes que entrevistó y lo que dicen. Implementas la conscripción, y el país se desmorona. Los Estados Unidos de América se desmoronarían. No habría 1939 ni 1940. Y aún así, con la legislatura y la gente, fue algo apretado porque, ya sabes, todavía no nos habían atacado. Pearl Harbor no había ocurrido. Fue muy apretado lograr que se instaurara la conscripción. Y luego fue aún más apretado lograr que se extendiera cuando Roosevelt quería ampliarla, y Pearl Harbor todavía no había ocurrido. No creo ni siquiera que, aunque pasara algo así, porque esto es una fuerza totalmente voluntaria. Ha sido así durante años, por una generación. Así que si desplegaras tropas terrestres en Irán y las devoraran, y cada una fuera muerta o capturada y paseada ante las cámaras de televisión en Teherán, no habría un verdadero movimiento en los Estados Unidos de América para reaccionar. Eso es lo que mostraban estas encuestas. No habría jóvenes que estuvieran a favor de ir a morir en Asia suroccidental en alguna acción de seguimiento. Así que estamos en problemas, Nima. Quiero decir, problemas muy, muy graves. Trump es solo el síntoma de eso en muchos sentidos. Es un síntoma nauseabundo y despreciable. No hay duda. Es como si tuviéramos a Nerón al final. Por cierto, el otro día alguien me habló de eso y le dije, date cuenta de que el Imperio Romano duró bastante tiempo después de Nerón. No fue exactamente lo mismo, pero sí perduró. Hoy es otra situación. Me tomo en serio al tipo que escribió el artículo sobre el desmembramiento, porque puedo ver dónde podríamos desmoronarnos, literalmente desmoronarnos ante nuestros ojos. Texas iría por un lado, Nueva York por otro, California por otro. No geográficamente, pero sí políticamente y, en última instancia, respecto a la Unión. No sería como en 1860 o 1861, alguien marchándose por un tema de esclavitud u otro que causara la guerra civil, derechos de los estados, lo que sea. Sería porque estarían hartos y cansados de Washington y otras cosas. Mejor destino como Texas que ser parte de un imperio que se desintegra ante tus ojos. Todavía no hemos llegado a ese punto. La parte central del artículo trataba del desastre económico que se avecina y del impacto que tendrá, que le hará al estadounidense promedio y prácticamente a todo el mundo, pero en especial lo que hará combinado con otras cosas que están ocurriendo, como la inteligencia artificial y demás. Un artículo realmente desalentador, pero muy bien escrito y con muy buenas fuentes históricas. Se ve que está pasando. Mis amigos me dicen que Estados Unidos nunca se desmoronará, no como otros lugares. No se va a desmoronar. De acuerdo. ¿Qué te garantiza eso? Porque, como señala este autor, algunas de las características estatales, o, por decirlo así, nacionales más importantes, están presentes en Estados Unidos hoy. Tenemos tantos grupos dispares entre nosotros, con sus propias agendas, con sus propias ideas sobre el sueño americano.
unos que no pueden alcanzarlo y otros que lo lograron y de pronto lo pierden. Realmente, hemos estado comprando cosas a costa del bolsillo del mundo. Hemos vivido a costa del bolsillo mundial porque nuestro dólar nos lo permitió. No hemos vivido de nuestra productividad, ni de nuestra increíble base manufacturera, ni de nada parecido a lo que vivíamos, por ejemplo, a finales de 1890. Vivimos de la disposición de otros a comprar nuestra deuda. Y eso no es un buen pegamento cuando comienza a deshacerse. Es un vínculo que provoca fragmentación. Se va y de repente la gente mira a su alrededor y se da cuenta, Dios mío, aquí no hay nada. Entonces hay problemas. Tienes problemas serios. Aunque todavía sobrevivas, con una superestructura bastante decente, con almacenes por todas partes y la inteligencia artificial en auge, autopistas llenas de coches y demás. Todo esto está pagado por otros y lo ha estado durante bastante tiempo. Gente que nos presta dinero. No sé si escuchaste a Rubio hoy hablando sobre la cumbre en China. Lo que dijo básicamente es que no se ve ningún resultado positivo de esa cumbre en China. Y dijo que dependemos de China, algo así como el 90% de las tierras raras vienen de China. ¿Y qué tan importante es eso para los chips? Para la producción de chips, para el complejo militar industrial. Con estas armas que se están agotando por esta guerra que Donald Trump eligió en el Medio Oriente. Y por eso ves a Marco Rubio en Armenia firmando un acuerdo con el gobierno armenio sobre tierras raras. No sé cuánto de lo que necesitan puede venir de Armenia. Es increíble lo que está pasando con la administración de Donald Trump. En realidad, como he dicho muchas veces, hay mucho de esto en Estados Unidos, pero no lo explotamos porque requeriría aplicar la expropiación de forma masiva. Tendrías que ir a lugares donde la gente vive en mansiones y decirles, váyanse. China no ha tenido muchos problemas en hacer eso. Mira la presa del Río Amarillo cuando la construyeron. ¿Cuánta gente? ¿2,5 millones de personas? O algo así. O, muévanse para acá. Vamos a construir una presa. No se puede hacer eso en este país. Se generan todo tipo de reacciones políticas. Gente que se opone, grupos ecologistas y demás. No digo que eso sea malo, pero provoca cierta esclerosis cuando tienes abundantes recursos naturales en una categoría, pero no puedes explotarlos. No puedes acceder a ellos porque la gente vive allí. Entonces, ya sabes, debemos, en un momento de desesperación, cambiar todo eso y simplemente arrasar, saquear y expoliar nuestro propio país para intentar salvarnos. Podría pasar, pero creo que será demasiado tarde. Creo que será demasiado tarde. Australia igual, aunque con un problema algo menor. Canadá igual, también con un problema algo menor. Pero tienes que degradar el entorno de forma extrema y no preocuparte por el medio ambiente si vas a ir a por esos recursos por completo, ya sea litio u otro componente que necesites con urgencia. Tenemos mucho, pero simplemente no lo estamos explotando. Sospecho que Brasil diría que probablemente tiene montones de cosas que todavía ni conoce. Lo descubrirán cuando terminen de arrasar la selva tropical. Y entiendo que el oro vuelve a ser un verdadero problema en todo el mundo, porque el precio ha subido tanto que la gente está haciendo minería informal por todas partes. No importa dónde estés. Si hay oro, lo están haciendo. Y están devastando el medio ambiente en muchos sitios. Parizelio conomeson celavostiares. Por cierto, Rubio mencionó a Brasil hoy. Dijo que Colombia, Brasil... De alguna manera hay algún tipo de problema para nosotros. ¿Va a ganar un derechista en Colombia? No lo veo. ¿Qué crees que significaría eso? ¿Tendría una Colombia diferente en sus relaciones con los Estados Unidos? ¿O significaría...? No, no.
Ningún país de América Latina va a ser algo parecido. Va a ser como, ya sabes, lo que tenemos en Argentina. Argentina es simplemente diferente. Nadie. Tienes la derecha y la izquierda aquí en Brasil. No va a ser nada parecido a Argentina. Es totalmente distinto. Argentina siempre ha sido, la República Argentina siempre ha sido muy distinta por sus patrones de inmigración. En los siglos XVIII y XIX fueron más o menos como los nuestros. Alemanes, escoceses y otros llegaron a Argentina. Recuerdo haber leído textos que lamentaban lo ocurrido en Argentina con la tradición caudillesca. A eso lo atribuían, a Perón y a gente así. Y decían que podría haber sido los Estados Unidos del Sur. Ningún problema. Varias veces la gente predijo que sería los Estados Unidos del Sur. Sería tan exitoso que rivalizaría con los Estados Unidos en poder económico y político. Buenos Aires nunca pudo salir de la tradición caudillesca y eso lo arruinó. No lo sé. Pero sé que Argentina me parece distinta. No he viajado extensamente por Sudamérica, aunque sí por varios países. Argentina parece distinta, muy distinta de Chile, por ejemplo, muy diferente. Incluso el presidente de Argentina, el tipo está completamente fuera de sí. Es un chiflado, es algo así como Trump, pero con una forma de operar distinta. Es primo de Benjamin Netanyahu. Sí, es curioso. Estas personas iconoclastas terminan juntándose con la misma gente por razones distintas. Pero Buenos Aires siempre ha tenido problemas presupuestarios también. Siempre tuvo problemas con los presupuestos. Y eso nos ha abierto puertas. Nos ha abierto puertas. Recuerdo que durante la guerra, ya sabes, la guerra de las Malvinas, trabajábamos en ambos bandos. Y, como siempre, tratábamos de mantener buenas relaciones con la Junta. Al mismo tiempo, no íbamos a enfadar a Maggie Thatcher, pero hacíamos cosas parecidas a las que hicimos con Irán e Irak en la guerra entre Irán e Irak. Mejor mantener buenas relaciones con Buenos Aires, y con Londres tenemos que hacerlo bien. Fue incluso Sandy Woodward, el almirante que básicamente estaba al mando de los británicos allí, cuando vino a Newport a informarnos sobre la guerra. Dijo, un barco más, y habría llamado a Londres para decirles que se acabó. Que nos lleven a casa. Se acabó. No podemos librar esta guerra. No podemos librar esta guerra. Los submarinos eran los que le estaban causando problemas. Y dijo, no pasó. Así que gané. Pero dijo que fue por poco. Muy honesto. Un tipo de la Marina muy honesto, como suelen ser los almirantes británicos cuando tienen cabeza. Ahora, muchos de ellos no tienen cabeza, pero si la tienen, suelen ser bastante directos sobre cómo van las cosas. Si volviera a ocurrir, no creo que Inglaterra pudiera ni siquiera llegar allí, y mucho menos ganar la guerra. Llevarían el portaaviones hasta allí, y probablemente se averiaría a mitad de camino. El portaaviones. ¿Y qué harían los argentinos? Probablemente le meterían un torpedo Wacom al portaaviones. No me sorprendería que eso volviera a pasar pronto. ¿Es Mazisin? Sí. ¿No crees que una de las salidas para Donald Trump, algo que para mí sería un desastre, pero que a sus ojos podría ser una vía de escape, sería acercar esos portaaviones a Cuba en vez de tenerlos en Asia Occidental? Que vengan aquí y entonces salirse de Asia Occidental y empezar algo con Cuba, lo cual, en mi opinión, sería un desastre. Me sorprende mucho, Nima, que no lo haya hecho ya. Y no necesariamente quiero decir que Donald Trump se le haya ocurrido la idea, sino Steve Miller o alguien así. Necesitamos una distracción. Podríamos tener una distracción al estilo de Maduro en Venezuela. Podríamos tener lo mismo. Es fácil de hacer. Secuestraríamos a Raúl Castro y lo traeríamos a Estados Unidos. Sería una victoria para Pete Hegseth en el Departamento de Defensa.
De nuevo, se vería muy bien y distraería a la gente de Irán por un tiempo. Pero incluso eso sería temporal. Es temporal. Y no estoy seguro ahora, con la influencia que Rusia y China en particular han ganado sobre Estados Unidos, de que dejaran que eso ocurriera. No estoy seguro. Está muy lejos. Y China, salvo con su flota pesquera de aguas profundas que es 4 o 6 veces más grande que nuestra armada, no parece estar cómoda operando militarmente tan lejos. Así que les haría falta un cambio real en la doctrina y las tácticas chinas para que lo hicieran. Pero no me sorprendería mucho que lo hicieran. Y desde luego, tampoco me sorprendería que Rusia hiciera eso, porque no haría falta mucho. Bastaría con que llegara algún apoyo en el momento en que anticiparan la acción. Y el relevo se ve atrapado en la acción y está respondiendo a eso. Eso sería suficiente. Y estoy vigilando muy de cerca esas flotas de submarinos. Nadie más lo hace. Ni siquiera creo que el Departamento de Defensa cumpla con su deber de vigilar esas flotas de submarinos. Y me cuesta porque ya no tengo suficientes contactos para hacerlo. Pero estoy observando en particular los submarinos diésel. Estoy bastante seguro, según mi inteligencia, de que los chinos tienen varios en el norte del mar Arábigo que más o menos están vigilando la zona. Incluso he oído rumores de que uno tuvo un problema y tuvo que emerger dentro de la zona de protección de uno de nuestros portaaviones en el norte del mar Arábigo, y casi resultó en un disparo. No sé qué habrían hecho. No sé cuál fue el problema, si es que realmente lo tuvieron. Pero me sorprendería mucho que no haya varios submarinos diésel eléctricos, y tal vez incluso otros, en esa región siguiendo a nuestros barcos. Sin que lo sepamos, salvo quizás por alguna detección ocasional con sonar activo o pasivo. ¿Qué fue eso? ¿Dónde fue? A 400 metros por proa a estribor. Bien, es un mar muy difícil para operar. Probablemente sea el mejor entorno para submarinos del mundo, en términos de zonas de convergencia, temperaturas, salinidad, y esas cosas que complican la acústica y el uso de sonares pasivos y activos y por tanto dificultan la detección de submarinos. Pero me sorprendería mucho que no nos estuvieran vigilando. Y si te pueden vigilar, te pueden matar. Así de simple. Así de simple. Te he contado la historia de nuestros ejercicios en el Pacífico cuando un submarino de ataque clase Los Ángeles participaba haciendo de fuerza enemiga la fuerza naranja o roja y, durante el ejercicio, el submarino enemigo emergía a 400 o 500 metros. Eso por la proa o por la popa del portaaviones, y por el canal de guardia decía: «Bang, estás muerto». Creo que es el 2430. Simplemente se asoman por el canal de guardia y dicen: «Bang, estás muerto». El almirante embarcado y el capitán al mando del portaaviones quedaban muy avergonzados, pero el submarino estadounidense que hacía de enemigo habría emergido y enviado una transmisión por radio diciendo: «Bang, estás muerto». Lo habrían hundido, porque atravesó todas sus pantallas de superficie, subsuperficie y aérea, y se colocó dentro del alcance de lanzamiento de torpedo. Larry, cada vez que Donald Trump habla de esto, dice: no necesitamos esto porque somos independientes. Estamos produciendo todo aquí, en Estados Unidos. Pero la realidad es que el petróleo, ese crudo ligero que produce Estados Unidos, no es bueno para fabricar. Y por eso Estados Unidos depende del estrecho de Hormuz de una manera u otra. Y mucha gente entiende que quienes están en ese mercado saben con qué están lidiando. Pero Donald Trump intenta vendernos eso a la gente corriente que no lo sabe. Hay fertilizantes, urea y helio. Seguro que hay otras cosas también, pero esas son las que han mencionado como significativas. Y ahora el suministro está completamente cortado. Y no está cortado solo porque los barcos no puedan cruzar el estrecho.
está cortado porque lo destruimos. Irán lo destruyó. Destruyeron las instalaciones que lo fabricaban. Mira, Larry, esto es lo que dijo Marco Rubio hoy sobre lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Están perdiendo y han perdido ingresos que ya no están generando como resultado de eso. Ahora estamos en conversaciones, y digo conversaciones porque las conversaciones con Irán no son como las conversaciones con Suiza. Son muy diferentes. Requieren el uso de intermediarios, desafortunadamente. Pero existe la posibilidad, que puede darse hoy, mañana o la semana que viene, de que por primera vez, ciertamente en mi memoria, hayan accedido a negociar aspectos de su programa nuclear que hace solo un mes o un año se negaban siquiera a mencionar y mucho menos a discutir. Eso no garantiza que finalmente llegue a un acuerdo aceptable para el Senado o para el pueblo estadounidense, pero podremos involucrarlos en un proceso para realmente poner a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Por qué se iban a preocupar si Pakistán les garantiza lo que necesiten cuando lo necesiten? Quiero decir, bueno, negociaremos. Por cierto, vamos a negociar detrás de un misil que pone Pakistán. Confieso. Y aquí teníamos un informe, Larry, sobre el Estrecho de Hormuz. Esta nueva organización la llaman Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Dice que desde el establecimiento de la autoridad, más de 300 barcos no iraníes han cruzado el Estrecho de Hormuz en coordinación con Irán y tras pagar peajes. Los ingresos han sido sustanciales. Los ingresos de Irán han sido considerables. Eso me han dicho. Supongo que Omán también se lleva una parte. Esa puede ser la razón por la que la gente dice que no se habla de ello. Son muy listos. Sí, aquí, en este informe dice que de esos barcos el 42% eran petroleros, el 27% graneleros, el 11% portacontenedores, el 8% buques de gas natural licuado y el 13% otros tipos de embarcaciones. Y estos son, ya saben, principalmente los países que transitaban por la zona. Esos petroleros iban hacia los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak y Kuwait. Y esta es, Larry, la realidad del Estrecho de Hormuz. No creo que Donald Trump, bajo ninguna circunstancia, pueda hacer algo respecto a lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz. Puedes llamarlo peaje o tarifa, pero al final no parece que la posición iraní vaya a cambiar sobre esa tarifa, junto con la de Omán. El gobierno omaní podría no decir nada. Dicen, no somos parte de esto, no vamos a hacer nada. Pero al fin y al cabo, como has mencionado, van a llevarse su parte y no lo van a comentar. Correcto. Y realmente no creo que Irán quiera, y lo ha demostrado al abstenerse de lanzar sus misiles balísticos contra objetivos que destruirían la economía mundial. De verdad no creo que quieran. Y tampoco creo que China ni Rusia quieran. Y están asesorando. Y Pakistán probablemente también. Así que esto va en esa línea. Creo que el estrecho estaría abierto al comercio si simplemente nos retiráramos. Y Irán cobraría su peaje y podríamos acudir a las Naciones Unidas y hablar sobre cómo vamos a aprobarlo o modificarlo de una manera que las Naciones Unidas pudiera arbitrar. Y Irán lo aceptaría y Omán lo aceptaría. Quiero decir, hay formas pacíficas de resolver esto, y podríamos volver a encaminar al mundo hacia un futuro sin recesión. Y probablemente Irán aceptaría sin problemas, me imagino, al igual que nuestros socios. Pero somos nosotros quienes ponemos el obstáculo porque Trump tiene que parecer, de algún modo, que ha sido eficaz. El problema para mí es que cada vez más está haciendo exactamente lo contrario. Se está mostrando como inepto
y está haciendo que el establecimiento militar estadounidense parezca inepto, y eso le perjudica, y políticamente también. Así que no sé hacia dónde va. Como dije, en cualquier momento podría arremeter y nos veríamos en una situación distinta que, creo, los iraníes manejarían bastante bien a nuestro perjuicio, pero que conduciría a un panorama global mucho peor. Lo mejor que se puede hacer, Neyman, sería declarar la victoria y marcharse. Exacto. Sí, y decirle a Netanyahu que se las arregle solo, y si sigue haciendo lo que está haciendo en el Líbano, no más armas, y decirle lo mismo a Zelensky, no más armas. Y tiene que salir del Líbano, Larry, creo. Tiene que salir. Salir por completo, como lo hizo en 1982, totalmente fuera, y que no destruya ningún campo de refugiados al retiro. Sí, exactamente. Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Y nos vemos el viernes. El viernes sí. Larry iba a estar ahí, dijo que sí. Lo haremos juntos. Bien, bien. Cuídate, cuídate.